Bueno, siendo las 9:02, vamos a dar inicio hoy a la charla que tenemos programada para este March College. Les agradezco por su participación. El día de hoy, bueno, primero me presento, soy Mónica Costa, estoy a cargo del área de March Advisory. Y el día de hoy les traemos conjuntamente con parte de mi equipo, con Orlando Rivera, el gerente de riesgos en March Advisory, y Yosimar Velarde, quien es consultor senior. Les vamos a presentar un tema sumamente importante en esta coyuntura, que es gestión de riesgo empresarial. Y vamos a comenzar hablando del marco de gestión de riesgo de manera genérica y cómo este puede ser utilizado en una coyuntura como la que estamos pasando actualmente. Y luego nos vamos a enfocar en COSO ERM como marco metodológico que podrían alinearse, ¿no? Existen muchos marcos y ahí los vamos a ver ahora que vamos a hacer un breve recorrido. Sin embargo, nos vamos a centrar hoy en entender cómo es que se aplica COSO RM y cuáles son las similitudes también con otros marcos asociados y emitidos por COSO. Vamos a entender qué es COSO eh, y cómo vamos a realizar su aplicación, ¿no? Si me ayudan con la siguiente página, por favor. Gracias. La agenda de hoy, vamos a hablar un poco de contexto, donde vamos a abrirnos a este mundo maravilloso de la gestión de riesgos. Vamos a hablar también de la evaluación de riesgos en marcos, cómo actualmente la gestión de riesgos está siendo incorporada en distintos marcos, normas, estándares, y por qué es tan importante y tan relevante hoy en día entender a qué se refiere gestión de riesgos, y no solamente cumplir con otros marcos, otras normas, y hacer que la gestión de riesgos se comience a implementar de manera aislada o segmentada en las distintas áreas de la compañía, ¿no? Luego nos vamos a enfocar en el marco específicamente, como les comentaba, de COSO RM, y finalmente vamos a terminar con sus principales beneficios, ¿sí? En el contexto actual, y era algo que quería comentarles, les queríamos presentar un poco el último reporte de los riesgos globales emitidos por el WEF, por el World Economic Forum en enero, en quincena de enero de este año, en donde este este reporte mundial, que es el mayor referente de los reportes de riesgo que existe actualmente, esta es la 16ª edición, se realiza de la mano con Marsh y otros partners en este año. Nos marca este slide la pauta de cómo los riesgos económicos han pasado ya y se han quedado en los años anteriores, y otros riesgos de otra naturaleza, claramente los verdes, que son los medioambientales, por ahí los tecnológicos, que son los de ciberseguridad, han ido pues impactando. Claramente los rojos en el 2021, como pueden ver en el lado derecho de su pantalla, han tomado también alguna posición por el tema social, y ahí está asociado a la pandemia específicamente y a las enfermedades infecciosas. Pero es de manera gráfica, se muestra cómo se han ido trasladando los riesgos, la tendencia a futuro. Seguramente van a estar liderados por estos tres tipos de riesgos, en donde las pandemias van a seguir, las pandemias digo, en realidad las enfermedades, infecciones y sus diferentes variantes van a seguir presentes en un corto plazo, así como el riesgo medioambiental. Sin embargo, no descuidar el riesgo tecnológico, que si bien no es que haya bajado de posición, sino otros riesgos se han comenzado a escalar y a ponerse al mismo nivel, sobre todo en el tema de probabilidad, ¿no? En la siguiente página podemos ver este mapa, ya como nosotros lo conocemos dentro de un mapa de calor, podría decirse, con dos aristas de impacto versus probabilidad, como el fracaso frente a la acción de cambio climático, pues le lleva la delantera incluso en probabilidad que a la de enfermedades infecciosas. Sin embargo, en impacto
están de manera muy similar, ¿no? Un dato interesante es que acá nosotros ya no vemos cambio climático como un riesgo. Cambio climático ya es un hecho, ya se materializó. Y lo que se está puntuando acá es el fracaso de las medidas que se toman en contra del cambio climático, ¿no? Si bien en este momento se están proyectando nuevas regulaciones al respecto, aún en nuestro continente eso no se está dando de manera tan tangible como se está dando en otras partes del mundo, ¿no? Las iniciativas están generándose a raíz de la proactividad de las mismas empresas, la proactividad de las mismas comunidades que están reforzando y los mismos activistas que están proyectando estos temas. Sin embargo, en nuestro continente no hay tanta regulación o legislación que esté permitiendo mostrar qué estrategias están realizando las empresas respecto a cambio climático específicamente, ¿no? Igual, era un detalle que quería mostrar, igual en el caso de la parte tecnológica, ¿no? Anteriormente, y si lo pueden revisar en los informes pasados, en la parte tecnológica lo que se veían eran ataques de hackers, interrupciones y demás, ¿no? Hoy por hoy los riesgos principales dentro de lo tecnológico pueden verlo en la parte de fallos de ciberseguridad, de la misma manera en la misma descripción. Se está teniendo en cuenta los fallos en los mecanismos implementados. ¿Eso qué quiere decir? Que esto se está dando sí o sí. Y que el riesgo que existe es que todo lo que hemos implementado comience a fallar, de alguna manera, ¿no? Otro de los puntos importantes que estamos viendo acá es la concentración del poder digital y la desigualdad digital, que ha tomado relevancia dentro del último año y eso se está evidenciando en este reporte. En el siguiente slide vemos el quiebre, cómo se ha presentado este reporte de riesgos globales, ¿no? Anteriores años nosotros siempre hacíamos un horizonte temporal a 10 años, sin embargo, desde el año pasado, debido a la incertidumbre en los plazos y en la tendencia que puede existir, se ha presentado de esta manera los principales riesgos y tendencias, ¿no? A corto plazo, de 0 a 2 años, a medio plazo y a largo plazo. Y acá lo único, resaltar que si se dan cuenta por los colores que ya habíamos conversado, en el mediano plazo el mayor impacto va a ser en lo económico, porque está arrastrando todos los impactos que teníamos o que estamos viviendo en este momento con respecto a la pandemia, con respecto a el tema de ciberseguridad, con respecto a los cambios climáticos o meteorológicos, y esto obviamente va a impactar seguramente en un mediano plazo, si es que ya no ha comenzado con un estancamiento económico y prolongado, en un mediano plazo, ¿no? Si me ayudas, Yosimar, con la siguiente página. Bueno, eso era un poco de contexto. El Global Risk Report se emite todos los enero en Davos, acompañados del equipo de Marsh en el World Economic Forum. Y si quieren tener mayor información al respecto, pues con gusto los podríamos atender sobre estas tendencias y estos reportes. En esta siguiente sección voy a dejarlos con Orlando Rivera, quien, como les comentaba, es gerente del área de Marsh Advisory, y nos va a hablar un poco de cuál es esta conjunción que existen entre los marcos metodológicos y cómo la gestión de riesgo hoy por hoy se está volviendo tan relevante en la aplicación de distintas áreas, de distintas normas, estándares o marcos que aplican a distintos tipos de cosas. Así que ahora los dejo con Orlando y gracias, que tengan una buena charla. Muchas gracias, Mónica, y buenos días con todos. Yosimar, si me ayudas con el siguiente, por favor. Ok, entonces para iniciar, rápidamente, pues hacer un repaso sobre cuáles son los principales marcos, normas o estándares, ¿no?, que existen a nivel internacional respecto a las evaluaciones de riesgos o a la gestión
de riesgos, ¿no? Como saben, pues el día de hoy nos vamos a centrar en el marco de riesgo empresarial bajo COSO RM, pero es importante mencionar que no es el único, ¿no? Marco o norma o estándar que hay, pues, a nivel global, como les decía. Otra norma muy reconocida y que de hecho muchas empresas también la adoptan, ya que es más fácil hacer una relación o que se alinee pues con las otras normas ISO, ¿no? Que muchas veces sí adoptan y que incluso certifican algunas empresas, es la ISO 31000, ¿no? Que es justamente la ISO de gestión de riesgos. Aquí sí algo muy importante que precisar y que muchas veces nos lo preguntan es si es que la norma ISO 31000 es certificable también hacia alguna empresa, y la respuesta es que por el momento no, ¿no? Aquí un tip importante es que normalmente las normas que son certificables son las que terminan en uno, ¿no? Y en este caso la ISO 31000 pues nos da una norma, ¿no? Nos dice el qué, más no el cómo, ¿no? Podemos realizar pues una gestión de riesgos, ¿no? Hay otros marcos como la AS, NZS 4360, que es la norma pues australiana de Nueva Zelanda. Otra bastante conocida, pero más en el rubro pues de tecnología, y que es una norma pues que se emitió en los Estados Unidos para realizar o para ejecutar pues evaluaciones de riesgos de seguridad de la información, es la NIST 830. Y otra pues es la del Management of Risk, ¿no? Que es justamente una metodología desarrollada pues por el gobierno británico y Capita, ¿no? Yosimar, si me ayudas con el siguiente slide. Ok, otro elemento importante, pues que queríamos compartir con ustedes, es que hoy en día el proceso, ¿no? de evaluación de riesgos es algo que, pues, se tiene que realizar, y que o muchas, perdón, de las normas, estándares o regulación, ¿no? que existen hoy en día, tanto a nivel local como a nivel internacional, pues lo solicitan. Por ejemplo, en el caso de regulaciones relacionadas pues con lavado de activos, o inclusive pues una ley que está bastante sonada hoy en día, ¿no? Localmente, que es la ley 3424, uno de sus componentes, ¿no? es que las organizaciones realicen un proceso de evaluación de riesgos, ¿no? Y de hecho lo denominan como el proceso de identificación, evaluación y mitigación de riesgos específicos, ¿no? a los delitos, ¿no? que están en alcance, ¿no? de esta regulación. Asimismo, en el tema pues, de los programas de libre competencia, ¿no? El INDECOPI, que es justamente el ente que regula, ¿no? justamente estos programas, también recomienda, ¿no? y de hecho a muchas de las empresas que han sido pues ya investigadas y que tienen pues medidas correctivas, ha pues indicado que deben de realizar también un proceso de evaluación de riesgos, ¿no? Justamente frente a las normas, ¿no? Que no deberían de materializarse, o de los actos que no deberían de materializarse frente pues a los casos, por ejemplo, de libre competencia. Asimismo, pues, como les decía, con respecto a las normas ISO, ¿no? Por ejemplo, la norma ISO 14001 del sistema de gestión ambiental, o la norma ISO 9001, que es de justamente la norma de calidad. También, pues en el caso de la 9001 desde el 2015, ¿no? indica que deberíamos de realizar un proceso de evaluación de riesgos, ¿no? La 14000 y la 9000, pues, hacen referencia, ¿no? a la ISO 31000, ¿no? Que justamente, como les decía, es la ISO de gestión de riesgos, y eso es justamente lo que queríamos compartirle, que la evaluación de riesgos ya es un elemento, es un tema que se tiene que empezar a realizar, y que lo están solicitando, pues, muchas de las normativas, o inclusive muchos de los marcos, pues, a nivel local también. Sí, y ahí agregar que esto que ven acá ustedes es solamente un ejemplo como en distintas formas, y si ustedes se dan cuenta de hacia dónde están apuntando cada una de estos marcos, normas, estándares, muchas veces esto tiene o reposa en la responsabilidad de otras áreas, de distintas áreas, no necesariamente aquellas que están dedicadas a la gestión de riesgo, como es el área de repente de auditoría interna o de contraloría, ¿no?
muchas veces el área de lavado de activos está, o los temas de lavado de activos lo ve el equipo de compliance o legal, y que no conversa con el equipo de tal vez de gestión de riesgos directamente, no sé, en algunos casos sí, que es donde las empresas ya tienen este marco más maduro. El tema de libre competencia o el tema quién sabe, seguridad de información, que no está acá, que también tiene un componente de evaluación de riesgos, y así. Acá podríamos hablar de muchos otros ejemplos en realidad, pero la idea es que vean y puedan analizar y puedan resumir de que la gestión de riesgos es transversal, es un marco, es un paraguas frente a muchos marcos, normas, estándares que la empresa normalmente está apuntando a implementar dentro de la compañía, ¿no? Y lo ideal es hacerlo de manera transversal, de manera conjunta, para que cada una de estas áreas tomen un marco metodológico pues homologado para toda la empresa. Excelente, gracias, Mónica. Ok, y ahora sí, pues, introduciendo ya el marco de gestión de riesgo empresarial, ¿no? Bajo COSO ERM, ¿no? Aquí es importante, pues, mencionar que de hecho el fin, ¿no? Justamente de este marco y del que podamos realizar, pues, una gestión de riesgo empresarial, es poder, pues, proteger el valor de la organización y poder tratar, pues, los riesgos que justamente hemos identificado como parte, pues, de este ejercicio, ¿no? Hay otro elemento importante, ¿no? Y es que, pues, muchas empresas y muchas personas se preguntan cómo es que eh, se relaciona, pues, la gestión de riesgos con el control interno. Y es justamente esta gráfica, ¿no? que estamos mostrando, es justamente cuál es la relación que hay, pues, entre un esquema, pues, de gobierno, que digamos es el paraguas más grande, por así decirlo. Luego tenemos la gestión de riesgos como tal, y finalmente, pues, el control interno, que es parte de una adecuada, pues, gestión de riesgos en una organización. Yosimar, si me ayudas con el siguiente, por favor. Ok. Ahora, luego, cuando hablamos de COSO, ¿no? De hecho, nos referimos justamente al Committee of Sponsoring of the Tradeweb Commission, ¿no? Que de hecho es una organización, pues, que fue creada desde el año 1985, ¿no? Y que justamente está conformada, pues, por 5 grandes instituciones, ¿no? Que es, pues, la Asociación, ¿no? de Contadores, el Instituto, pues, de Contadores Públicos Certificados, el Instituto Internacional, pues, de Ejecutivos Financieros, el Instituto de Auditoría Interna y el Instituto, pues, de Gerentes en Contabilidad, ¿no? ¿Y cuáles son los principales tópicos o los principales temas, pues, que abordan, ¿no? justamente esta organización? Son principalmente tres tópicos o tres grandes tópicos. Todos los temas relacionados con fraude, con control interno y con gestión de riesgos, ¿no? Y al lado derecho, pues, estamos presentando cuáles han sido los principales hitos o cómo es que ha ido evolucionando, pues, estos marcos, ¿no? Que han ido emitiendo justamente este comité, ¿no? Esta organización que es COSO, ¿no? El primero que fue emitido fue justamente el marco de control interno, que como pueden ver, pues, eh, la primera publicación o la primera emisión fue en el año, pues, 1992, ¿no? Eh, Luego, en el año, pues, 2004, ¿no? Se emite el marco de gestión de riesgos o el marco COSO ERM, ¿no? Como pueden ver, son dos marcos diferentes. De hecho, no es que en el 2004 se hizo una actualización del marco del año 92, ¿no? En el 2013 es donde sí se realizó, pues, una actualización hacia el marco COSO de control interno, es decir, la actualización para el marco del año 92. Y en el año 2017, pues, se hizo una actualización también del marco COSO ERM,
¿no? Esto es importante mencionarlo porque hay muchas, pues, personas, inclusive muchas organizaciones, que inclusive hablan de COSO 1, 2 y 3, cuando realmente no es así. Tenemos que tener en cuenta, pues, como les decía, que son dos marcos distintos, se complementan efectivamente, pero son dos marcos, pues, uno que tenemos para, digamos, el control interno y el otro, pues, que es el de marco COSO RM. ¿No? ¿Cuáles son las últimas versiones de cada uno de ellos? El de control interno, pues es la versión del año 2013 y el de ERM, pues es la versión del año 2017. ¿No? Ahora, otro tema importante es que si bien pues el marco de control interno fue pues lanzado o promulgado pues desde el año 92, no cobró tanta relevancia, ¿no? Sino hasta pues cuando se promulgó la ley SOX, ¿no? Que justamente es la ley, ¿no? Que fue pues creada por el caso pues Enron, que muchos de ustedes me imagino lo conocen, ¿no? Y fue en esta ley donde justamente ellos hacen una recomendación pues a poder utilizar el marco de control interno como parte pues del disclosure que tienen que hacer las organizaciones pues para justamente confirmar pues que tienen un adecuado sistema de control interno en su organización, ¿no? Entonces, ahora sí, Yosimar, si me ayudas con el siguiente slide, por favor. Ok, ¿no? Ahora, para iniciar ya hablando pues de este marco de COSO RM, queríamos presentar pues cuáles son las distintas definiciones pues que brindan algunos de los marcos pues principales cuando hablamos de qué se entiende por la palabra riesgo o por riesgo, ¿no? En el caso de COSO RM pues lo define como la posibilidad de que ocurran eventos que afecten el logro de la estrategia y de los objetivos de la empresa, ¿no? En el caso de la ISO 31000, pues es el efecto de la incertidumbre en los objetivos, y en el caso de la norma NIST, ¿no? Que como les decía es una norma que está más relacionada pues a la seguridad de la información, lo define como el grado en que una entidad está amenazada por una circunstancia o evento potencial, y típicamente en función de los impactos adversos que surgirían si la circunstancia o evento ocurriera y la probabilidad de que ocurra, ¿no? Pues algunas palabras clave, algunos elementos clave, ¿no? Y que concuerdan, pues muchos de los marcos son, diría que hasta tres palabras, ¿no? El primero, que es justamente la palabra de eventos, ¿no? Son justamente hechos, ¿no? Que no necesariamente se han materializado en la organización, ¿no? Son eventos, ¿no? Que justamente podrían materializarse y que de hecho no en todos los casos, pues tenemos la certeza o tenemos clara, pues cuál es la posibilidad o la probabilidad, pues, de que éstas ocurran, ¿no? Otro elemento importante es la palabra objetivo, y es que justamente nosotros debemos de realizar pues una gestión de riesgos justamente para poder generar valor en las organizaciones y para poder ayudar a que los objetivos que nos estemos trazando pues como organización pues se puedan llegar a cumplir, ¿no? Y la última también es el tema, pues, de la estrategia, que está asociada, pues, con justamente los objetivos de las empresas. Normalmente, pues, todas las empresas tienen una estrategia, ¿no? Tienen un plan estratégico, digamos, un rumbo hacia dónde quieren, pues, seguir, y, pues, es que en base a esta estrategia se definen, pues, ciertos objetivos, ¿no? Que nuevamente son los que tenemos que gestionar todos esos eventos que podrían pues impactar en el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Ahora sí, Yosimar, te doy el pase para que puedas pues comentarnos con respecto y ir a mayor profundidad pues con el marco COSO RM. Gracias, Orlando. Bueno, como comentaba Orlando, efectivamente el marco de gestión de riesgo empresarial se publica por primera vez en el 2004 y su actualización fue en el año 2017. El objetivo de este slide es básicamente mostrar la evolución de la estructura del marco, ¿no? Pueden ver a la izquierda que en el 2004 estaba conformado por un cubo en donde se establecía una relación de tres elementos principales. Primero, los objetivos,
que están arriba, son 4, eran los objetivos estratégicos, operacionales, de reporte y de cumplimiento. En la cara frontal están los 8 componentes. En ese momento el marco tenía 8 componentes. Y en la cara lateral ustedes pueden ver la estructura de una organización, ¿no? Desde la parte, digamos, de nivel de entidad, que es la parte más transversal a la compañía, divisiones, unidades de negocio y subsidiarias, ¿no? Y en realidad esto depende de la estructura organizacional que exista, ¿no? Todas las compañías tienen la misma estructura, por lo tanto la gestión de riesgos tiene que adaptarse. En ese momento, el cubo era muy parecido al marco de control interno, que también tenía un cubo. La diferencia era que en el caso de control interno eran solo 5 componentes, aquí los componentes eran 8, en donde los expandidos eran aquel que dice identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta al riesgo, ¿no? Ya en el año 2017 esta figura cambia. Tiene un cambio relevante y en realidad el marco se actualiza debido a que las operaciones cambiaron mucho por el tema de la tecnología, la complejidad de los procesos, los riesgos emergentes que iban apareciendo. Entonces había una necesidad ya de actualizar algunos elementos y, digamos, estructurar de una forma distinta el marco, ¿no? La gestión de riesgos en esencia sigue siendo la misma, ya que la finalidad de una gestión de riesgo empresarial es el valor. Esa es, digamos, la palabra clave que van a poder encontrar en cualquier tipo de estándar o marco que recurran, ¿no? Entonces, en el año 2017 cambia la figura. A nivel de estructura, el marco se reduce a 5 componentes y se introducen 20 principios. El sentido también cambia porque en el 2004 estos 8 componentes tenían ciertos factores o algunos elementos importantes que se tenían que seguir, pero en el año 2017 ya viene a ser exigible que se cumplan con los principios, ¿no? Con los 20 principios. Entonces, ¿cómo se lee el esquema para entender un poco el tema de la gestión de riesgos bajo costo? El valor en una compañía que está traducido en rentabilidad, en tener una buena reputación, en tener una buena imagen de cara a los stakeholders, etcétera. Ese valor, el objetivo es que se pueda alcanzar el valor que se pueda generar, que se pueda materializar, que se pueda mantener, y lo que la empresa debería evitar de todas maneras es la erosión del valor. Entonces, lo que COSO RM te dice es lo siguiente: para alcanzar el valor, lo que una compañía tiene que hacer es establecer una misión y una visión como punto inicial, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿el fin justifica los medios? Pues no. En realidad debería también incorporar un elemento que es importante, que son los valores clave, ¿no? Por ejemplo, si una persona maquilla los estados financieros e infla los ingresos, quizá los estados financieros van a ser más atractivos para los bancos. Sin embargo, esto podría traer consecuencias reputacionales y legales e inclusive hasta económicas por las sanciones que se le puedan incluir. Esta es la razón por la cual tiene que estar unido a esa misión y esa visión los valores, ¿no? Ahora, ¿cómo alcanzo la misión y la visión en una empresa? Pues a través del desarrollo de una estrategia. Entonces, la empresa tiene que desarrollar una estrategia y la gestión de riesgo va a optimizar este proceso, ¿no? Una gestión de riesgo no te genera una estrategia, pero sí influye mucho en ella porque da información relevante, ¿no? Entonces, la estrategia sirve para alcanzar la misión y la visión. Pero ¿cómo nosotros podemos llegar a cumplir con nuestra estrategia? A través del establecimiento de objetivos de negocio. Es por eso que en esta flecha, como ustedes pueden ver, el punto número 3 son la formulación de objetivos de negocio, ¿no? Y finalmente, la implementación y el performance, que viene a ser ya la ejecución de todas aquellas actividades, recursos, para que se puedan cumplir con estos objetivos. Entonces, estamos hablando de un esquema secuencial para que la empresa pueda llegar a alcanzar el valor que digamos, tanto desea, ¿no? Como actividad empresarial. Ahora, para ello es que COSO RM da 5 componentes, porque el objetivo de los 5 componentes es ayudar a que esto camine. Es decir, ayudar a que se cumpla con este ciclo y que se pueda alcanzar el valor. La pregunta es, ¿por qué en el gráfico vemos una espiral que está, digamos, en toda la flecha hasta desde la parte de la misión y visión hasta alcanzar el valor? ¿Por qué los colores? ¿Por qué hay 3 colores unidos y por qué hay 2 colores unidos también en la espiral? Esto también lo explica el propio marco. Si ustedes pueden ver el color turquesa, verde y morado, que son los componentes de estrategia, establecimiento de estrategia y de objetivos, desempeño y revisión y monitoreo, se podría llamar como los componentes core del marco. Si ustedes van a ISO o van a cualquiera de los estándares o marcos que mencionó Orlando anteriormente, ustedes siempre van a encontrar estos elementos y
podríamos decir que son los elementos principales que hacen caminar la gestión de riesgos. Por el contrario, en la otra parte de la espiral, los colores naranja y rojo, pues lo que es gobierno y cultura, información, comunicación y reporte, lo que te dice COSRM es que son componentes de soporte. Ahora, esto no quiere decir que al ser de soporte dejen de ser relevantes. Al contrario, tienen que funcionar todos los elementos de forma integrada. No quiere decir que primero deberíamos cumplir con el gobierno, la cultura, luego sigue estrategia y establecimiento de objetivos. No. Lo que te dice el marco es, si tú quieres implementar una gestión de riesgos de una forma óptima basada en COSRM, todos tus componentes y principios tienen que estar diseñados y funcionando. Segundo, tienen que funcionar de forma integrada, ¿no? A través de toda la estructura de la compañía. Y en tercer lugar, deberías tener actividades de control que aseguren que cada uno de estos principios y componentes están funcionando, ¿no? Entonces, este es el sentido del cambio. Ahora, COSO RM está más enfocado a la parte estratégica y cómo se conecta la estrategia con los procesos del negocio. Como mencionaba Orlando también, el marco de control interno, digamos, hay conceptos que son muy parecidos a los de COSO-RM, pero estos tienen que funcionar de forma, se tiene que trabajar de la mano, porque son complementarios, ¿ok? Entonces ahí es como llegamos a la definición que la gestión de riesgo empresarial es la cultura, las capacidades y prácticas integradas con la definición de la estrategia y el desempeño en las que las organizaciones confían para gestionar el riesgo de cara a la creación, preservación y materialización del valor. Es lo que hemos estado conversando, ¿no? Es todos los recursos que la compañía tiene y que va a utilizar con la finalidad de integrar la estrategia con el desempeño en la compañía, con la finalidad de gestionar aquellos riesgos que podrían atentar contra la consecución de los objetivos y por ende el valor empresarial, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado en el slide anterior, digamos, la definición. Aquí tienen el gráfico un poco más grande para que puedan ver la relación de cómo es toda esta secuencia hasta llegar a la mejora del valor. Y aquí abajo lo que estamos presentando básicamente cuáles son cada uno de estos componentes, digamos, que ayudan a que se cumpla con todo este esquema. Y cada componente, como ustedes pueden ver, tienen unos principios, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora, lo que estamos haciendo en este slide es simplemente mostrar cómo es la estructura del marco, qué es lo que contiene el marco a nivel general. Lo que vamos a hacer ahora en las láminas siguientes es presentar cada uno de estos principios. Solamente nos vamos a enfocar en alguno de ellos como para dar una información adicional, ya que como pueden ver ustedes, gestión de riesgo empresarial es un tema bastante amplio y que tiene que ver, digamos, el alcance que tiene es, empresarialmente hablando, es muy amplio. Entonces, nos podríamos demorar inclusive un día hablando del mismo, ¿no? Pero esta es la estructura del marco, componentes y principios. Entonces, si vamos a hablar un poco sobre gobierno y cultura, tenemos en primer lugar el principio de ejerce la supervisión de riesgos a través del directorio. Como mencionaba también Orlando anteriormente, se habla mucho de gobierno. Gobierno viene a ser la capa más alta de una organización conformada por la gerencia general y el directorio, que tienen como función principal el tomar las decisiones del negocio, tomar las decisiones estratégicas, pero a su vez lo que el marco te dice es que tiene que tener una independencia y también tiene que hacer una supervisión. Es decir, el directorio tiene que supervisar no solamente el trabajo que hace la gerencia general dentro de una compañía, sino también tiene que evaluar cómo está la gestión de riesgo de la misma. El directorio toma las decisiones del negocio, sin embargo, tiene que mostrar cierta independencia con la finalidad también de evaluar algunos temas que podrían mejorarse de cara a la obtención del valor, ¿no? En este caso, todo el proceso que se ejecuta en la compañía respecto a gestión de riesgos también tiene que pasar por un filtro y tiene que ser evaluado. Ahora, ¿cómo? Normalmente las empresas empiezan a generar ciertas estructuras dentro de la misma. Una de ellas es el comité de riesgos o comité de auditoría, a través del cual el área de gestión de riesgos reporta todos los temas relacionados a riesgos, y es ahí donde empieza ya la evaluación y el monitoreo por parte del directorio, ¿no? Cuando hablamos de estructuras, esto lo voy a ampliar en una lámina siguiente. Estamos hablando básicamente de cómo la empresa se va a estructurar
cómo está esa estructura organizacional de cara a la consecución de los objetivos, ¿no? Estamos hablando de empresas que tienen líneas de negocio, unidades de negocio, plantas, fábricas, de qué manera se estructura el negocio con tal de poder alcanzar la estrategia de la compañía, ¿no? Y si hablamos de gestión de riesgos, hablamos también de una estructura, como les comentaba, el empezar a estructurar comités. A nivel de directorio, un comité de riesgos, a nivel ya de gerencia general inclusive, y dependiendo del negocio, podrían haber comités de riesgos específicos, ¿no? Por ejemplo, en el sector de banca, por ejemplo, nacen los comités de riesgos de crédito, entre otros, ¿no? Entonces, va a depender mucho también del negocio. Define la cultura deseada. Se refiere a la cultura de riesgos. La cultura de riesgos es un elemento bastante importante en la compañía y lo que el marco te menciona es que es gradual. La cultura se va generando, digamos, conforme la empresa vaya aumentando su nivel de madurez en gestión de riesgos, ¿no? Podríamos ver aquí eh, que hay un amplio espectro. Coso te habla de un espectro respecto a la cultura, ¿no? Puede ser adverso al riesgo, puede ser, digamos, neutral al riesgo o puede ser agresivo respecto al riesgo. Y es como si habláramos de una persona, podrían haber personas que están más adversas al riesgo, es decir, no arriesgan mucho al tomar decisiones, están neutrales al riesgo, puede ser que la empresa tome una decisión por una estratégica que sea algo arriesgada, pero como tiene los controles necesarios, sí puede atrever a tomarse esa decisión. ¿Cómo podría darse el caso también de que sea muy agresiva al riesgo, ¿no? Y ahí es un poco de jugar con el apetito, que es un concepto que vamos a ver más adelante. Pero la cultura básicamente es esa. Desde que uno entra a una compañía y ve que existe una amplia gama de políticas y procedimientos detallados, se tienen modelos de prevención de delitos o de repente de libre competencia, como estuvimos hablando anteriormente, desde ahí uno va dándose cuenta de cómo está la cultura respecto a los riesgos, o de repente al ver que existen matrices de riesgo bien definidas o que los usuarios saben sobre el concepto de riesgos y los objetivos que deberían perseguir, desde ahí ya estamos viendo que la cultura se va fortaleciendo. Pero esto también tiene que venir de la mano con un trabajo de capacitación, de sensibilización y sobre todo con el Datona Datop, que vendría a ser la importancia sobre gestión de riesgos que viene desde el directorio hacia la parte más baja de la compañía, por así decirlo, las primeras líneas, ¿no? Ese es un mensaje bastante importante que es parte también del trabajo del directorio respecto a la gestión de riesgos, ¿no? Eh, Demuestra compromiso con los valores clave. Estamos hablando también de cómo las empresas despliegan sus herramientas, ¿no? El código de conducta, el reglamento interno de trabajo, el simple hecho también de penalizar algunas acciones indebidas y que no vayan de acuerdo a los valores de la compañía. Esto es básicamente referido a eso, ¿no? Y el 5, que es atrae, desarrolla y refiere a profesionales capacitados. Todo marco siempre tiene un componente en la parte de recursos humanos que impulsa estas políticas de atracción y desarrollo de personal. ¿Por qué? Porque es clave tener a las personas indicadas para poder alcanzar los objetivos del negocio, ¿no? Que no solo tomen las mejores decisiones, sino que tengan un nivel técnico apropiado, digamos, como para poder manejar bien el negocio e impulsarlo de cara al valor, ¿no? Acá solamente para mencionar el plan de sucesión, que es una herramienta muy importante que hoy en día se recomienda porque sobre todo por la coyuntura en donde estamos, en donde a veces se pierde personal crítico y es necesario que la compañía ya esté preparando, digamos, a las personas que van a seguir en ese puesto, ¿no? En lo que es estructura, quería mostrarles el modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos. Esto es una especie de arquitectura o de estructura que recomienda este modelo con la finalidad de identificar estructuras y procesos para alcanzar los objetivos, ¿no? Como esto de cara también a la creación del valor, ¿no? Como ustedes pueden ver, el órgano de gobierno es la capa más alta, ¿no? Que tiene el rol de integridad, liderazgo y transparencia. Abajo, debajo de la dirección o la gerencia general, está la primera y la segunda línea. La primera línea es quienes están al frente del negocio, ¿no? Puede ser el área comercial, el área de operación, el área de repente de finanzas, quienes están al frente del negocio, ¿no? Los roles de segunda línea son aquellos que tienen más, digamos, un rol de apoyo, de monitoreo, de cuestionamiento de ciertas materias respecto al riesgo, ¿no? Un área de cumplimiento, un área de gestión de riesgos, en algunas empresas áreas de control interno, o si es que se tiene un área de seguridad y salud que manejan todos los indicadores a disposición. Las áreas de calidad también tienen esta función. Pero también este esquema te ofrece
un aseguramiento independiente que está a cargo de un área de auditoría interna, que vendría a ser la tercera línea, que tiene como rol el hacer un aseguramiento y un asesoramiento en temas que podrían ayudar a la compañía a que alcancen los objetivos, ¿no? Hay que recordar que, si bien es cierto, la auditoría interna es un concepto más amplio que inclusive tiene una norma internacional aplicable, no solamente un auditor interno va a revisar algo y solamente con la finalidad de asegurar procesos, también puede asesorar en temas de riesgos, pero hay que tener en cuenta algunos lineamientos que están establecidos en las normas para salvaguardar que exista objetividad en sus funciones, ¿no? Respecto al segundo componente, que es establecer la estrategia y los objetivos, tenemos el primero, analizar contexto empresarial, que es básicamente ver qué está pasando en el entorno empresarial, en el ecosistema en donde está la compañía, como por ejemplo en este caso lo que estamos viviendo, el contexto político. Y también al interno, los cambios de estructura, los cambios internos que también podrían impactar en los procesos y en la parte también estratégica. La definición del apetito de riesgo, que es un concepto que lo voy a manejar en un siguiente slide. Evaluar estrategias alternativas. Aquí hay que tener en cuenta de que una empresa, después de todo el proceso estratégico para determinar cuáles son esas estrategias por las cuales el directorio va a optar, siempre constantemente se tiene que evaluar todas las estrategias utilizando la información de riesgos, porque probablemente si es que hay algunos riesgos muy altos, uno no pueda tomar la decisión de una estrategia A, pero sí de una estrategia B. Entonces siempre hay que tomar en cuenta de que esta evaluación tiene que ser dinámica, ¿no? Formula objetivos de negocio. Esto es muy importante porque una vez, luego de que tengamos nuestra estrategia que está compuesta por objetivos estratégicos, tenemos que tener en cuenta de que se tienen que empezar a hacer una especie de cascadeo de objetivos. Es decir, los objetivos tienen que bajar desde la estrategia hasta los procesos. Entonces, esa precisión, digamos, esa habilidad de poder identificar bien los objetivos en todos los niveles de la compañía va a hacer que la gestión de riesgo sea más óptima, ¿no? Acá simplemente un ejemplo que lo da el mismo COSO RM, como para que puedan ver de qué hablamos del cascadeo de objetivos, que es uno de los términos que normalmente se usa. Como pueden ver, arriba está el nivel entidad, que son los objetivos, digamos, más amplios. Podría decirse que son los objetivos estratégicos de una compañía. Luego están los objetivos de negocio, en este caso para Norteamérica, que vendría a ser una división. Luego están los objetivos ya de las unidades de operación y luego están los objetivos de proceso, ¿no? Que en este caso el COSO RM lo llama función, pero estamos viendo que es un proceso, en este caso recursos humanos. Entonces, ¿cuál es lo principal de esta lámina? Es entender que no va a ser eficiente empezar una gestión de riesgos hablando sobre los riesgos que puedan existir en las industrias o en el mercado, ¿no? Tenemos que empezar por primero identificar bien los objetivos y luego asegurarnos de que los objetivos vayan conectándose desde la estrategia hasta los procesos. Eso creo que es uno de los mensajes claros que COSO RM quiere brindar a través de todo su despliegue, ¿no? Y bueno, estos objetivos tienen que ser precisos, tienen que ser objetivos SMART, tienen que poder tener la suficiente información como para que sean medidos, ¿no? Es por eso que la tabla del ejemplo no solo te mencionan cuáles son esos objetivos, sino también cuáles son las medidas de desempeño con los cuales se podrían ir midiendo. En el caso de cualquiera de las empresas, los famosos KPIs, ¿no? Luego, otro concepto importante de este componente es el apetito al riesgo. Y el apetito al riesgo es la cantidad de riesgo que la organización está dispuesta a aceptar con el propósito de gestionar el valor. Es decir, es la especie de umbral que yo voy a colocar de hasta dónde voy a aceptar los riesgos con tal de alcanzar mi objetivo. Es como si estuviéramos en una carretera en forma lineal con un auto que tiene una capacidad máxima de aceleración de 200 kilómetros por hora. La pregunta es, si todos estuviéramos en esa situación, ¿aceleraríamos al mismo nivel? Estoy seguro de que no. Algunas personas que son más cuidadosas quizás aceleren a 80, otras personas que quieren llegar más rápido probablemente a 100 o 110, y algunas personas que les gusta la velocidad probablemente 140 o hasta 150, no sé. ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno asume su riesgo, cada uno sabe hasta qué, hasta cuánto puede aceptar con tal de alcanzar sus objetivos. En el caso de este ejemplo, el objetivo es llegar hacia otra ubicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apetito al riesgo no es estándar y no es igual para todas las empresas. Va a variar mucho de la cultura de riesgos que tenga el directorio y la gerencia general, como también va a variar mucho del modelo de negocio o de la estructura que tiene la misma, ¿no? Y cuando hablamos de apetito de riesgo, puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo, es decir, podemos hablar de un apetito alto, medio, bajo, ¿no? O si se tiene ya información
digamos, histórica, se podrían empezar a hacer mayores análisis, como en el caso del sector financiero que sí maneja esta información, ¿no? Otros conceptos, para no demorar mucho y no quedarnos en este tema, es el tema de capacidad máxima de riesgo, que es, digamos, ya el límite hasta donde una empresa podría aguantar respecto al riesgo. Es decir, si yo sé que alguna decisión podría ocasionarme una pérdida de 10 millones de dólares y yo sé que eso ya podría dañarme y poner en perjuicio el concepto de negocio en marcha, entonces definitivamente yo no voy a esperar hasta asumir una cantidad de riesgo hasta ese nivel porque podría dejar de funcionar la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Coloco un apetito que esté por debajo de esa capacidad y justo eso es lo que dibuja este gráfico a la izquierda, ¿no? Como pueden ver en la línea verde, la máxima capacidad de riesgo que tiene la compañía está dibujada a ese nivel y el apetito está debajo. Eso quiere decir que estoy dejando un espacio porque lógicamente no voy a querer ponerme la soga al cuello, ¿no? Y bueno, lo que básicamente quiere representar este gráfico es que conforme yo voy desarrollando el performance dentro del nivel normal de las operaciones, yo voy asumiendo cada vez más riesgos. Hay un amplio espectro de riesgos, sean riesgos de activos, financieros, de cumplimiento, etcétera. Yo me trazo un objetivo y lo que yo quiero alcanzar tiene que estar dentro de mi apetito. Es por eso que, digamos, esto se lee como que el objetivo que yo tengo tiene que estar siempre enmarcado y teniendo en consideración que yo tengo unos umbrales, ¿no? Principalmente hablando, el apetito. Este slide solamente contiene ejemplos sobre los tipos de riesgos que existen, ¿no? Estratégicos, operacionales, riesgos puros, que son los riesgos asegurables con seguros, y los riesgos financieros. Esto solamente es un esquema como para que tengan en cuenta de que cada compañía puede hacer su inventario de riesgos y pueda clasificarlos de acuerdo a su nivel, ¿no? Acá tenemos el componente de desempeño. Este es lo que normalmente siempre vemos en lo que es evaluación de riesgos. Tenemos desde la identificación de riesgos, el análisis del contexto, la identificación de los mismos, la evaluación de la gravedad del riesgo que tiene que ver con las escalas de impacto y las escalas de probabilidad que tengamos, la priorización de los riesgos. Ustedes, como pueden hacer normalmente en sus actividades normales, los mapas de riesgos. Hacemos una especie de ranking en donde clasificamos desde riesgos más altos, medios y bajos. A eso se está refiriendo con priorización de riesgos. Luego implementa la respuesta a los riesgos que está en una lámina siguiente, que es ya las actividades o las acciones que toma la compañía con la finalidad de tratar estos riesgos, y desarrolla una visión a nivel de cartera. Es cuando ya vemos desde un nivel alto la cantidad de riesgos que podríamos tener a disposición y que nos podría afectar, ¿no? Esto solamente es para que ustedes puedan tener en cuenta los distintos niveles que tiene una empresa respecto a los objetivos y cómo los riesgos pueden impactar a los mismos, ¿no? Algunos pueden impactar a nivel de procesos, como otros pueden impactar a nivel de entidad, e inclusive algunos pueden llegar hasta la estrategia, ¿no? Y aquí tenemos las respuestas a los riesgos: aceptar, evitar, perseguir, reducir y compartir. En el marco del 2004 solo eran 4. Aquí aumentaron a 5, y solo para comentarles que en la parte de compartir el riesgo estamos hablando de no solamente del hecho de tercerizar algún proceso, sino también de transferir por medio de un seguro, por ejemplo, ¿no? Tenemos el componente de revisión y monitoreo, que es la evaluación de cambios significativos, que es estar viendo siempre el entorno para ver qué ha cambiado fuera que podría afectar a la compañía. Esto, por ejemplo, hoy en día estamos en un tema importante, que es la incertidumbre política. Esto definitivamente ha movido los riesgos y se podrían materializar por muchas aristas. Hay que tenerlo mucho en cuenta. Revisa el riesgo y el desempeño. Eso quiere decir cómo se ha ido moviendo el riesgo a través del tiempo, ¿no? Si el año pasado hicimos un mapa de calor con una clasificación de riesgos, ¿cómo se ha movido hasta este año? Los altos bajaron, los medios subieron. Hay que siempre estar monitoreando ese tema porque esto permite saber qué medidas adicionales tomamos. Y persigue la mejora de la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir? Básicamente, en el camino, qué hemos ido aprendiendo, qué lecciones aprendidas tenemos y cómo podemos seguir mejorando la gestión de riesgos, de repente a través de capacitaciones o a través de alguna inversión adicional con la finalidad de tener otros controles. No sé, hay varios tipos de respuesta a esto, ¿no? Aquí Acá solo, simplemente perdón, sí. Yosimar, solamente para complementar un tema. Ujú. Y es que es este, digamos, este componente es bastante importante, y justo como lo mencionaba Yosimar, creo que por la coyuntura pues en la que estamos, y no solamente pues por la coyuntura política, sino por la coyuntura pues de la situación pues del COVID que estamos atravesando como país, ¿no? Son buenos pues momentos para poder revisar
¿no? Justamente nuestro proceso de gestión de riesgos, ¿no? Las buenas prácticas, ¿no? Te dicen de que deberíamos hacer un ejercicio, un taller, pues, de evaluación de riesgos, como por lo menos, pues, una vez al año, o cuando hay cambios importantes en el contexto interno o externo de una organización, ¿no? Entonces, pues, para aquellas organizaciones que normalmente realizan estos ejercicios, ¿no? Si es que lo realizáramos a fines del año pasado, de todas maneras es un buen momento como para que puedan, pues, darle un círculo o una vuelta, pues, adicional, y vean, pues, que, por ejemplo, qué temas del actual gobierno, ¿no? Pues podría también impactar en el cumplimiento de esos objetivos que tenemos como organización. Sí, y efectivamente, como dice Orlando, esto tiene que ser dinámico y continuo, ¿no? Ya con la llegada del COVID y la materialización de muchos riesgos, entiendo que las empresas han tenido que hacer un análisis de riesgo para verificar cómo les va a impactar a ellos en las diferentes estructuras y objetivos que tienen. Y también, como dice Orlando, en la incertidumbre política lo mismo. Cómo es que se van a mover los riesgos, qué podríamos hacer adicionalmente. Esto de aquí es un elemento bastante importante para entender que la gestión de riesgo siempre va a ser dinámica, no puede quedarse estática en un simple periodo, ¿no? Entonces, yendo un poco aquí, eran básicamente algunos aspectos importantes sobre el monitoreo, que es la gestión del cambio internamente o a nivel de empresarial, un contexto externo también, comparación con pares en la misma industria, cómo estamos respecto a otras empresas del mismo rubro, la comunicación también, cómo es que podemos ir implementando, mejorando los planes de comunicación, los canales de comunicación que podríamos tener, las categorías de riesgo, cómo se ha movido nuestro inventario, qué riesgos emergentes han salido, cómo podemos seguir haciendo más robusto el inventario de riesgos que tenemos, que como lo mencioné anteriormente, no necesariamente tiene que ser algo estándar, e inclusive se podrían utilizar herramientas que están a disposición, como es en el caso del web, hay mucha información para utilizar ahí, el apetito de riesgo, cómo se ha ido moviendo respecto a la situación de la compañía este año respecto al anterior. Esto también es muy importante. El cambio organizacional, el cambio interno, las salidas de personal de un puesto crítico, cómo es que ha afectado a la gestión de riesgos, eso también es bastante relevante. Los eventos de pérdida, es decir, tener un histórico de qué han sucedido, qué accidentes, qué riesgos materializados, qué robos de información, qué tipo de riesgos de cumplimiento se han materializado como para tener esto y que sirva también para posteriores ejercicios. Y la nueva tecnología, siempre buscar que la tecnología vaya caminando de la mano con la gestión de riesgos, ¿no? Sobre todo el tema de data analytics o por ahí qué tipo de bases de datos podríamos ir utilizando para llenarnos de mayor información, ¿no? Luego el componente de información, comunicación y reporte, que también es un componente de soporte, pero es bastante relevante porque es, digamos, el componente en donde la información va a tener que fluir transversalmente y de abajo hacia arriba, ¿no? Hasta el directorio. El aprovechamiento de la información y la tecnología, deberíamos tener una política para ver cómo clasificamos la criticidad de la información y digamos, cómo aprovechamos la tecnología, el data analytics, el big data en general, y cómo utilizamos algún tipo de software también para soportar nuestra gestión de riesgos, ¿no? Cabe que resaltar que algunas empresas que ya tienen las matrices y todas las herramientas de gestión de riesgos, hay veces en que para llegar a un nivel más alto de madurez, ya es momento de utilizar de repente un software en donde se puedan incorporar las matrices, en donde se pueda tener la trazabilidad de todos los ejercicios de evaluación de riesgo que han habido durante los años, como para tener mayor soporte y que también la información no se pierda, porque a veces manejar archivos en Excel podría haber algún error o se podría perder la data y al no tener políticas de backup podría también haber algún problema al respecto, ¿no? Comunica la información sobre riesgos. Esto es muy importante porque todo lo que hace funcionalmente una segunda línea, como un área de gestión de riesgos, todos estos mapas de calor, finalmente tienen que estar dentro de un reporte y tienen que llegar no solamente a la gerencia general, sino también al directorio, porque como les comentaba al inicio, la gestión de riesgos te da la información para que tomes las mejores decisiones respecto al negocio. Y toda la información que llegue hasta el directorio le va a servir para ello. El mensaje aquí es claro. La gestión de riesgos no va a servir para generarte una estrategia, pero sí influye mucho en ella.
Y al tener toda esta información, toda esta estadística, todos estos tableros, todos estos mapas de calor, el directorio va a poder tomar una mejor decisión de aquí en adelante, ¿no? Y la información sobre el riesgo, la cultura y el desempeño también en realidad es importante, no solamente por los reportes, sino porque cada vez que esto se hace continuamente, la cultura, como les decía al inicio, va tomando un nivel cada vez mayor, ¿no? Una empresa que empieza a implementar, por ejemplo, algún programa de cumplimiento y con el paso de los años ya va adoptando otros tipos de sistemas, va generando una cultura de riesgos mayor y por lo tanto las eficiencias se va dando no solamente a nivel de procesos, sino también de consecución de objetivos, ¿no? Los KPI se van cumpliendo, esto ayuda más a cumplir con los objetivos estratégicos y la compañía se integra, ¿no? Aquí solamente como ejemplo, el marco nos habla sobre qué tipo de informaciones podemos ver por componente. Por ejemplo, en la parte de gobierno y cultura tenemos los estándares de conducta, tenemos también el reglamento interno de trabajo, que sirve bastante, digamos, para ofrecer no solamente los valores clave, sino también aquellos, digamos, acciones que se puedan tomar en cuanto a las desviaciones que existan. Respecto a la estrategia y establecimiento de objetivos, las expectativas que se van captando de los stakeholders para poder alimentar y determinar el apetito de riesgo. Eh, Respecto al desempeño, que es ya todo el proceso de gestión de riesgos, qué información tenemos a la mano para evaluar los cambios, ¿no? De cómo se han ido moviendo los riesgos y qué data tenemos para poder empezar a hacer nuestro análisis de riesgos. Y dentro de la revisión, que es el monitoreo que estuvo comentando Orlando anteriormente, cuáles son las tendencias emergentes en la gestión de riesgos empresariales, ¿no? En el web hay una plataforma que se llama Intelligence, y ahí pueden ver cuáles son las tendencias a nivel internacional, por industria o por algún tema específico, y eso les puede ayudar también para que puedan ver cómo está, por ejemplo, la minería no solamente aquí en el país, sino también a nivel extranjero, cuáles son las nuevas innovaciones, qué nuevas tecnologías existen, qué nuevas tendencias existen. Y todo esto alimenta también la gestión de riesgos, ¿no? Persiguiendo la mejora. Y a la izquierda son solamente ejemplos de fuentes de información y data estructurada y no estructurada, es decir, data que se puede obtener, por ejemplo, a partir de encuestas de satisfacción, que es más un reporte estructurado, ¿no? O también alguna información, por ejemplo, de blogs o redes sociales, que también hay sistemas que te pueden ayudar a poder captar los comentarios negativos, a ver cómo podríamos aprovechar para poder responder ante alguna crisis. Entonces, es básicamente, el marco está lleno de ejemplos bastante didácticos de cómo podríamos adoptar ciertos elementos para ir mejorando la gestión de riesgos y el desempeño dentro de la organización, ¿no? Bueno, todo lo que hemos visto rápidamente, los componentes, y lo vuelvo a mencionar, los componentes sirven para que la gestión de riesgos sea óptima, es decir, para que la compañía pueda alcanzar el valor, ¿no? Primero la misión, la visión con los valores y luego fluir para que la compañía pueda alcanzar el valor y para que pueda mantenerlo, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué beneficios tiene la gestión de riesgos? Pues una eficiencia de procesos en el presupuesto y en los recursos, ¿no? Una solidez del tratamiento del riesgo, es decir, la adopción ya de enfoques preventivos, no estar tanto reaccionando cuando un riesgo ya se materializa, sino también ir migrando desde esa perspectiva ya a qué podemos hacer para prevenir cualquier tipo de evento. La optimización de procesos de generación de reportes de la organización, esto es importante porque toda información crítica tiene que ser identificada y se tiene que ver la forma de cómo fluye a través de la compañía. Y eso, digamos, la gestión de riesgos robustece mucho la generación de reportes, ¿no? Mientras más automatizado sea, es lo más recomendable, ¿no? Para evitar cualquier tipo de errores. Mejoren los canales de comunicación y el tratamiento de la información también, no solamente en temas de compliance, sino, digamos, a nivel transversal, todo lo que tenga que ver con comunicar la información de abajo hacia arriba, temas de cultura, temas de recursos humanos, temas de mejorar la cultura organizacional. Todo eso es relevante, ¿no? Fortalecimiento de la cultura de riesgos del grupo, esto es paulatino, pero creo que sin embargo esto es, digamos, el objetivo a mediano plazo, ¿no? Ir formando una cultura, que la cultura sea cada vez más fuerte y que permita que sea más eficiente los procesos de la compañía, ¿no? Y soporte al proceso estratégico, porque como ya hemos revisado, COSO RM tiene como principal función que integremos la estrategia con el negocio, ¿no? Ese es básicamente el objetivo de COSO RM,
Y el proceso estratégico, desde que hacemos un análisis del entorno con un FODA o de repente un PESTEL, toda esa parte estratégica también tiene que estar integrada y eso se logra a través de una gestión de riesgos eficiente, ¿no? Entonces, básicamente eso ha sido toda la información que queríamos mostrarles a ustedes. Estamos ahí al pendiente por si tienen alguna pregunta, alguna consulta a través del chat o a través del canal de preguntas y respuestas. De todos modos, Yosimar, pues como estamos también con el tiempo, no sé si puedes pasar el siguiente slide donde están pues nuestros datos, ¿no? Y por favor, pues siéntanse libres de escribirnos al correo si es que tuvieran alguna duda o alguna pues consulta, ¿no? Ahí está nuestra información y con gusto pues podemos darle una respuesta pues a sus consultas, ¿no? Y también importante mencionar que a todos los que se inscribieron y asistieron pues a esta presentación, vamos a compartirle la grabación de la misma y también pues las diapositivas que hemos proyectado a la mañana de hoy. Gracias, Orlando. Y acá les agradecemos también por su participación y les pediría que antes de retirarse o nos puedan brindar su feedback al respecto a través de nuestra encuesta de satisfacción. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, chicos. Gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias a todos. Manténganse sanos, cuídense.